Buenos días, mi nombre es Frecy Figueredo y el día de hoy les voy a comentar sobre la estructura económica venezolana del siglo XIX. Para empezar, debemos saber qué es la economía. La economía, según Lionel Robbins, la define como la ciencia que estudia la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes. Sin embargo, otros como Friedrich Engels afirman que la economía es aquella que estudia las leyes relacionadas con la producción, distribución, circulación y consumo de bienes materiales. Ciertamente los miembros de una sociedad consumen bienes y servicios para subsistir, pero es importante que estos sepan cómo administrarlos para que no entren en la escasez. Y precisamente este es uno de los objetivos de la economía: brindar herramientas para optimizar y manejar las variables económicas. Estas variables económicas son mejor conocidas como el entorno económico. Estos son la inflación, control de cambio, variables de precios, impuestos, entre otros. La economía se divide en sectores. Estos sectores son primarios, secundarios y terciarios. Los primarios son referidos a los que provienen de la naturaleza, es decir, madera, metales, frutas, verduras, entre otras cosas. El secundario se refiere a la primera transformación de los elementos primarios, es decir, cuando con el metal hacemos algún tipo de industria, cuando empezamos a trabajar ya la parte natural, es decir, hacemos con madera elementos, herramientas, este tipo de cosas. Y el terciario ya viene siendo los servicios, es decir, no necesariamente necesitas de elementos primarios, pero se pueden llevar a través de ellos, es decir, por ejemplo, el gas se lleva a través de metales hasta los apartamentos. También está en caso del servicio eléctrico, internet, entre otras cosas como el agua, muy importante. En el caso de la estructura económica venezolana en el siglo XIX, todavía no había una estructura como tal, puesto que todos los hacendados, que eran los que trabajaban principalmente los sectores primarios, trabajaban en beneficio propio y no en el bien del país. En este momento les voy a dejar con mi compañera Albániz Díaz, que va a conversar acerca de las características económicas del siglo XIX. Gracias, Freys. Como bien lo dijo mi compañera, para el siglo XIX existieron ciertas características muy relevantes. Para el año 1830, la actividad económica del país avanzó con gran lentitud en el sector agropecuario. Su característica principal fue la de ser un país eminentemente rural, con una actividad agropecuaria de la tierra y la explotación. Para el siglo XIX, con la aparición del petróleo, la economía venezolana empieza a desarrollarse un poco más rápido. Fue una característica muy relevante para la época, ya que gracias a la aparición del petróleo y a su explotación, el país empieza a avanzar muy rápidamente en el sector económico, que fue para gran ayuda para toda Venezuela. Para el mismo siglo, la estructura económica estaba basada en lo agropecuario, comercial, minero e industrial. Era una característica muy relevante para la época. Una de las características más tuvo importancia de la época realmente fue la agrícola. El país, hasta la aparición del petróleo, fue totalmente desarrollado con los agricultores, con los campesinos. Ellos se encargaban de sembrar cacao y café, que fueron las dos principales características sobresalientes de la época. Se puede decir que Venezuela era los reyes de la exportación, de la economía para la época. Se sustentaba
en exportar cacao y café, como a España, que para esa época no contaba con los productos que Venezuela tenía, y ellos se los compraban. Fue de gran avance económico. Esas fueron las características más sobresalientes de la época. E igualmente la explotación del petróleo. También hay algunos elementos para la época del siglo XIX que se lo va a explicar mi compañera María Antonia. Gracias. Los elementos económicos son los ingredientes o los componentes de un todo, en este caso de la economía. Estos pueden ser las necesidades humanas, los problemas económicos y los factores productivos. Las necesidades humanas incluyen las necesidades sociales, biológicas y psicológicas. Los problemas económicos incluyen si la gente está o no está estable económicamente. Y los factores productivos incluyen la importación y la exportación. Al principio del siglo XIX había un bienestar económico absoluto, ya que la exportación agrícola era nuestra principal actividad económica, y como dijo mi compañera Albaniz, el café nos daba esa estabilidad social absoluta. Sin embargo, para 1821 se da la Ley de Repartos, que tenía su iniciativa en 1817. Esta ley promulgaba que se le entregaran algunas tierras baldías a los soldados que luchaban en la independencia. Sin embargo, estos soldados eran muy pobres y se vieron en la necesidad de venderle estas tierras a los generales, que a su vez no tenían ni la iniciativa ni sabían cómo explotar estas tierras. Es por ello que en 1830 se da la crisis del latifundio, ya que tanto los dueños de estas tierras como los soldados, como los esclavos que trabajarían en las tierras, todos estaban luchando en las revoluciones y no podían de alguna manera sacarle provecho a estas tierras. Es por ello que se da esta inestabilidad social por ser una época de muchísimas revoluciones, y es hasta la aparición del petróleo cuando se da la real estabilidad social. Ahora nuestro compañero José les va a explicar acerca de los principales productos y actividades económicas para la época. Gracias muchachas, mi nombre es José Enrique Gómez. Voy a hablarles de los principales productos y actividades económicas de la Venezuela agropecuaria. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la economía venezolana basaba de su sustento en la producción del café, tanto que se nos otorgaba el segundo lugar a nivel mundial en producción cafetalera, solamente superado por Brasil. Sin embargo, la economía venezolana se encontraba muy por debajo de economías suramericanas como la de Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador y Colombia. Esto quiere decir que nuestra economía era realmente deficiente. Podemos hablar de tres factores de producción importantes a la hora de hacer un análisis de nuestra economía agropecuaria. El primero, la posesión de la tierra. En más de un 80% la tierra se encontraba monopolizada por grandes terratenientes, que a su vez mantenían una gran cantidad de estas tierras monopolizadas totalmente ociosas. Solo un 10% estaba en manos de nuestros campesinos. En segundo lugar, las relaciones de trabajo. Es notorio que para esa época nuestra gente vivía expresamente de la actividad campesina, o sea, de labrar la tierra y de la actividad ganadera. Vale aquí tener en cuenta que las relaciones que se hacían, por lo menos hasta 1854, era a través de la esclavitud. Posteriormente era a través de contratos de trabajo, alquileres y estas cosas que hacían que los campesinos tuvieran que pagar, incluso por el hecho de sembrar, grandes cantidades de dinero a través de bienes y servicios a los terratenientes, a nuestros terratenientes. Por último, podemos hablar de los medios de producción.
Los campesinos a duras penas eran dueños de machete, escardilla, hoz, mientras que los grandes terratenientes eran los dueños de los trapiches y los patios de secado del café y para la caña de azúcar, respectivamente. Lo que hacía obviamente que estas relaciones de trabajo y que los medios de producción, además del mercado, fueran manejados por estos grandes terratenientes. Vale la pena recalcar que la producción en Venezuela se encontraba situada en nodos. ¿Por qué? O en nudos, mejor dicho, porque en Venezuela la red de carreteras era muy deficiente y eso hacía entonces que se concentraran las producciones en determinadas áreas. Por ejemplo, grandes zonas cafetaleras como el eje cafetalero andino en los estados Trujillo, Mérida y Táchira. También los estados centro-occidentales, Cojedes, Yaracuy, Portuguesa y Carabobo, tenían gran producción de café. Aragua y Miranda también eran otras zonas productoras de café. Y la región peninsular del estado Sucre. Asimismo, la producción de cacao se concentraba básicamente hacia el sur del lago de Maracaibo o al sur del Zulia, en los valles del estado Miranda, especialmente en la región barloventeña, para terminar el análisis. Primero, el atraso relativo de nuestra economía. Hablamos que en el mundo ya teníamos una revolución industrial, mientras que en Venezuela todavía seguíamos usando el pico, la pala, la escardilla. Después, el carácter dependiente de nuestra economía. Siempre hemos dependido del mercado internacional, cómo se fijan los precios de los productos que nosotros ubicamos en el mercado. La concentración de la producción en un solo producto. Hemos sido siempre un país monoproductor. Primero fue el cacao, luego el café y ahora el petróleo. Posteriormente, la falta de integración del aparato productivo entre estos nodos, precisamente, y por último, como parte de la incapacidad del sistema de comunicaciones. Esto hacía realmente entonces que en Venezuela la economía estuviera como dispersa o disgregada en estos focos de los que hablé anteriormente. Muchas gracias.